Hermano, que el Señor les bendiga. Gracias por estar en su templo. Quisiera preguntar, ¿quiénes recibieron un milagro esta mañana? El hecho de ver el sol, el hecho de tener un nuevo día de vida, es un milagro que Dios ha obrado en nosotros. Hoy otra pregunta: ¿cuántos están orando por un milagro? ¿Cuántos esperan un milagro de Dios? Amén. Vamos a hablar un poco de los milagros esta noche. Por razones del tiempo vamos a tratar de hacerlo breve para que ustedes se vayan temprano a su casita. Buscamos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo del 37 al 38. Cuando lo tengan, me dice un fuerte amén, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 37 al 38. Amén, lo tenemos. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Oramos. Padre bendito celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos este momento, Padre Santo. Te pido de los altos de los cielos, Señor, que tu Espíritu Santo hable esta noche a mis hermanos. Que sea un instrumento, Padre, que use mis labios, Señor. Que sea tu Santo Espíritu y no el hombre hablando, Señor Jesús. Te pido, Padre Santo, que esta noche se cumpla el objetivo de este estudio, Padre Santo. Que mis hermanos hagan edificados, Padre, y confiados en que tú eres el que obra milagros cada día en vosotros. Padre, desde lo más alto de los cielos, Señor, te suplico, Señor, que me uses. Me despojo de cualquier pensamiento humano, cualquier raciocinio o sabiduría humana. Que sea tu Santo Espíritu obrando esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Vamos a hablar un poco ahorita de los milagros. Y el título hemos puesto: ¿cómo alcanzar los milagros? ¿Pero qué es un milagro? Dice que un milagro es un suceso extraordinario y maravilloso. Es un acontecimiento cuya causa se desconoce, que sorprende. Es un acto del poder divino, superior al orden natural, a las fuerzas o capacidades humanas. Otros dicen que es la voluntad y el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Eso es un milagro. Hay muchos, a los milagros les podemos llamar señales, maravillas. Hay muchos conceptos que hablan en la Biblia acerca de los milagros. Pero, ¿cuáles son las características de los milagros? ¿O cómo se producen los milagros? Sé que los milagros se producen en quienes disponen su corazón para poder mover el poder sobrenatural de Dios. Cuando usted dispone su corazón a Dios y hace las cosas conforme a su voluntad, suceden cosas sobrenaturales, cosas que solamente el Espíritu Santo lo sabe discernir, porque a nuestros ojos, a nuestro raciocinio humano, no las comprendemos. Los milagros se producen entre quienes reconocen sus limitaciones. Hermanos, como humanos tenemos límites, limitaciones, fuerzas humanas, pero cuando nuestras fuerzas físicas, cuando nuestras fuerzas humanas sienten decaecer, es cuando Dios y el Espíritu Santo comienza a poner sus fuerzas espirituales y a levantarlo. Es cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar de manera sobrenatural. ¿Entre quienes se disponen los milagros? También se produce entre quienes están dispuestos a creer. ¿Cuánto cree que Dios va a hacer un milagro en ustedes? Si usted cree, lo puede lograr. Pero
Desde los tiempos bíblicos, desde el inicio de la humanidad, hemos visto cómo Dios ha venido haciendo milagros, creando milagros, por muchas razones, porque el hombre es duro de corazón, porque el hombre no quiere creer la palabra de Dios, pero viene Dios a través de su poder y el Espíritu Santo obra milagros para que el hombre crea. Una de esas cosas en el inicio de los tiempos bíblicos de la humanidad fue por la incredulidad del hombre que vieron milagros. Veamos esto que dice Éxodo. Vamos al libro de Éxodo, en su capítulo 10. Éxodo capítulo 10, versículo 1 y 2. Éxodo capítulo 10, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos, amados? Dice la palabra de Dios. Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, para que cuentes a tus hijos, a tus nietos, las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Sabemos claramente que Jehová envió diferentes plagas, pestilencias al pueblo, al imperio de Egipto, para que ellos creyeran y pudieran liberar al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasaba? El faraón, sus oficiales estaban duros, se le había endurecido el corazón. Vino Dios, obró señales, hizo milagros, hizo cosas sobrenaturales para que ellos creyeran que verdaderamente era el pueblo escogido de Dios y que los tenían que dejar libres. También porque Dios hizo señales en el principio es para que su pueblo creyera. El pueblo de Israel es su pueblo escogido, pero así como muchos ya creyentes no creemos que Dios puede hacer maravillas a veces, o tal vez dudamos, pero vemos lo que hizo con el pueblo de Israel. Veamos ahí mismo en Éxodo capítulo 14 versículos 13 y 14. Éxodo 14, el 13 al 14. Éxodo capítulo 14 versículo 13. Amén. Dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Y qué dice el 14? Yo le haré: y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estéis tranquilos. A los egipcios que han visto ahí no los volverás a ver. Hermano, cuando uno viene a los pies de Dios, viene con problemas de diferentes índoles, familiares, financieros, de todo, adicciones, muchos. Pero ¿qué dice? Los problemas que viste allá en el mundo, las cosas que sufriste en el mundo, nunca más las verás, porque yo soy Jehová. Creed y ve la salvación. Hermano, las cosas que vivimos en el mundo, sufrimos, el mundo nos golpeó, nos trató mal, nunca más las volveremos a ver, porque estamos confiados que Jesucristo está con nosotros. Amén. Entonces, y si vemos más atrás, a veces hasta el mismo pueblo de Israel en cierta parte fue incrédulo. Le dice, Moisés le dicen: mejor nos hubiéramos quedado como siervos en Egipto y mejor hubiéramos muerto como siervos, pero no hubiéramos muerto aquí en el desierto solo. No creían, no tenían fe que un mar rojo se iba a abrir. Le dice: mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto y hubiéramos servido con el faraón, pero no hubiéramos muerto en el desierto. Jehová le estaba diciendo claramente que no temieran, que ya no iban a ver los egipcios, y ellos estaban dudando y pensando que
que mejor hubiera sido que se hubieran quedado allá en Egipto a estar bajo el yugo del faraón. No creían la fe, no creían el poder que Dios iba a hacer en ellos, que iban a poder cruzar un mar. Otra cosa más, porque es el propósito de los milagros y porque Dios obró milagros en los tiempos del Antiguo Testamento o en los tiempos donde inició la humanidad. También dijo que el hombre no creía, pero para eso hizo señales o hizo milagros, para demostrar el poder divino. Jehová tuvo que mostrar el poder divino que tenía para poder que el hombre creyera. Veamos una historia de Elías aquí en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 37 y 38. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 36 y 37. Dice el 37, el 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Qué es lo que pasó? Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en el santo. ¿Qué pasó aquí? Es cuando el profeta Elías pelea con los siervos de Baal, y eran hombres que adoraban falsos dioses, y Dios hizo que cayera fuego del cielo para demostrar su poder divino, que el único Dios al que podían adorar es Jehová, no más dioses como los dioses de Israel. Entonces Elías oró para que cayera lluvia del fuego. Y nos vamos a los tiempos de ahora y vemos que están pasando terremotos, incendios, tsunamis, pestes, y el hombre aún no sigue creyendo en Jehová, aún sigue idolatrando a otros dioses, y está viendo el poder divino de Dios para hacer lo que a él le plazca. ¿Quiénes hicieron milagros en la Biblia? Moisés, Aarón, Elías, Eliseo, Jesús, los apóstoles. Ellos hicieron milagros, pero aún Dios sigue haciendo milagros en cada uno de nosotros, día con día, día con día. A veces pasan cosas sobrenaturales que nosotros no entendemos. Ya vimos el propósito de la incredulidad, para que el pueblo creyera y para demostrar el poder divino de Dios. Vamos a ver algunos milagros que Jesucristo realizó. Fueron muchos los milagros que Jesucristo hizo, pero por razones de tiempo vamos a tocar nomás algunos para que ver la grandeza y las maravillas que él hizo. Vámonos a Mateo, capítulo 9, versículo 27. Mateo capítulo 9, versículo del 18. Vamos a comenzar. Aquí Jesús realizó dos milagros. Lo tenemos, hermano. Dice el 18: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre. Se le acercó
y por detrás tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo los que tocaban las flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó la mano de la niña y se levantó, y se difundió la fama por toda aquella tierra. Esa es la hija de Jairo. Vamos a ver dos ejemplos. Uno, la mujer del flujo de sangre. Si tan solo es tocar el borde de su manto, la fe, la confianza, que no importaba, ella había escuchado de Jesucristo. Ella ni siquiera sabía que podía hablar con él ni decirle: tengo este problema, escúchame, ¿sabes qué? Quiero que sea sanada de flujo de sangre. Y era: si tan solo tocar el borde de su manto. Y a veces decimos nosotros: si tan solo Dios me respondiera este problema, si tan solo. Pero la misma fe, la misma confianza que tuvo la mujer de flujo de sangre, esa es la misma fe y confianza que tenemos que tener ahora. Y ya no decir tan solo, sino: Señor, que se haga tu voluntad, y en tu voluntad, Señor, concédeme este milagro, esta petición que yo vengo orando. A veces vemos el problema, el milagro, el problema o la situación de lejos, como la mujer de flujo de sangre, que no lo podemos alcanzar, pues decimos: si tan solo se cumpliera un milagro, si tan solo respondiera a esta situación y esto. Pero vemos que esa mujer vio de lejos el problema, pero ella se conformó con solo tocar el borde de su mano. Y luego la hija de Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga, era un hombre religioso, no creyente, pero a él no le importó su religión. Él dijo: ven a mi casa, que mi hija se está muriendo. La seguridad, la confianza, que sabía que Jesucristo la iba a resucitar. Ese es un milagro. Veamos otro ejemplo ahí mismo en Mateo 9, en el 27. En el 27, sí, Mateo 9, 27, los dos ciegos que reciben la vista. Siempre en capítulo 9, versículo 27. Amén. Dice el 27: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando a voces diciendo: ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Llegando a la casa, vieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os se ha hecho. Amén. Y el 30 dice: y los ojos fueron abiertos, y Jesús le encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salieron y lo hicieron público, dice el 31. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda la tierra. Dos ejemplos, dice: vieron a Jesús, pasando Jesús allí, le siguieron dos ciegos, dando voz diciendo: ten misericordia. Número uno, le siguieron. Tengo entendido que si fueron ciegos no lo podían ver, pero habrán escuchado. Entonces, como dice la palabra, por el escuchar viene la palabra de Dios. Y yo pienso que esos ciegos estaban ciegos físicamente, pero tenían ojos espirituales. Sabían que Dios podía sanarles, sabía que Dios podía obrar la obra. Y Dios obró el milagro en estos ciegos para que vean que se hacían maravillas. Pero a veces también, a veces nosotros como cristianos no vemos más allá de nuestros ojos. A veces tenemos ojos naturales buenos,
pero nuestros ojos espirituales no ven más allá de lo que Dios quiere. Mis ojos espirituales, mis ojos naturales hoy ven una iglesia bonita, 120 miembros los domingos y todo bien, pero mis ojos espirituales dicen, botamos esa pared, botamos la otra y la que sigue, una iglesia bendecida. Mis ojos naturales ven un grupo de hermanos, muchos servidores acá, buscando de Dios. Pero cuando vemos más allá de nuestros ojos, vemos pastores sentados aquí, vemos evangelistas sentados aquí, maestras, hombres que Dios va a levantar para hablar las buenas nuevas, jóvenes que Dios va a levantar. Mis ojos naturales ven a unos músicos tocando bonito y que los muchachos se esfuerzan por siempre estar en los ensayos y todo eso, que le están poniendo ganas al ministerio. Pero mis ojos espirituales pueden ver más allá y dice, de aquí salen ministros de alabanza, de aquí salen evangelistas, jóvenes que se están formando en una iglesia temprano. ¿Para qué? Para ser líderes, para traer multitudes, para llevar jóvenes a otros jóvenes a los pies de Dios. Entonces, a veces nuestros ojos naturales no pueden ver más allá de lo que Dios quiere obrar en nosotros. Vamos a ver un ejemplo más de cómo Jesús obró milagros. Ya vimos los milagros de sanidad. Hoy vamos a ver los de provisión y alimentación. Vamos rápidamente a Mateo 14. Mateo capítulo 14, versículo 13. Mateo 14, versículo 13, lo tenemos. Dice, oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. El 16, y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él le dijo, tráemelos acá. El 19, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró sobre los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Este es uno de los milagros más grandes que habla dentro de los evangelios, la alimentación de los 5,000. Cómo Jesús obró en ese milagro, que solamente tenían unos cuantos, dice, panes y unos pocos pececillos, pero Él hizo que multiplicara. Hermano, lo vemos ya en nuestro plano como vida cristiana. No importa qué tanto tú ganes, no importa cuánto sea tu salario, Dios bendice tu economía y hace que se multiplique como vestido de los pececillos. A veces sabemos muchos o varios que alcanzamos a ganar el mínimo, pero como sabemos que estamos en las manos de Dios, Él va a multiplicar nuestra economía. Hay mucha gente afuera en el mundo ganando buenos salarios, con buenos carros y todo, y uno dice, no, pues están bien. No están bien, porque la paz, el gozo y el amor de Jesucristo que nosotros tenemos, ellos no las tienen. Amén. Y entonces, no importa cuánto sea tu economía o cómo esté tu economía, Dios siempre va a multiplicar, Dios siempre va a bendecir. ¿Por qué? Porque tenemos la promesa de Él que seremos bendecidos. Estos son parte de los milagros que Dios hace. Y por razones de tiempo, hermano, ya vamos a ir concluyendo. Solo un tema, un punto más que quería tocar. ¿Cómo recibimos un milagro?
¿cómo hacemos para recibir? Número 1, por la fe. Veamos lo que dice Hechos 14. Hechos 14. Versículo 8 y 10. Hechos 14, versículo 8 y 10. Amén. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y esto oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser santo, y este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, y dijo a gran voz, el 10, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Veamos el 9, dice, viendo que tenía fe. ¿Cómo podemos obrar un milagro? Por medio de nuestra fe. Tener confianza, creer que Jesucristo lo va a lograr. Una cosa más, ¿cómo podemos recibir un milagro? Dices, por la oración, orando. Veamos lo que dice la Biblia para que vean. Busquemos Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, 14 y 15. Amén. Dice el 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La oración, hermano, es muy importante. La oración es el medio que nos comunica con Dios. Es donde Él podemos hablar y pedir en nuestras peticiones, nuestras necesidades. Pero nada va a suceder si no oramos, si no hablamos con Él. Y la mejor forma que dice la Biblia de orar es de rodillas. Señor, vengo ante ti en esta situación. Mis fuerzas naturales ya no pueden, pero tú de lo alto de los cielos dame nuevas fuerzas. La oración es la forma como poder, primeramente con fe, y luegamente en la oración. Hermano, pero a veces le queremos pedir a Dios algo, y como estamos acostumbrados a la fast food, a la comida rápida en este país, igual le decimos, Señor, por favor concédeme este milagro. Oraciones express. A veces queremos que Dios nos cumpla un milagro, pero hacemos oraciones express rápidas, de 5, 2 minutos, ya estoy, y que Dios nos conteste. Y a veces Dios nos contesta, pero ¿qué dice? Ser constantes en la oración, perseverando en la oración, para que Él, conforme a su voluntad, no en la nuestra, el de las cosas. ¿Cuándo recibimos un milagro? ¿Cómo recibimos un milagro? Ahí Primera de Juan siempre, en el capítulo 3, versículo 22. Capítulo 3, versículo 22. ¿Me da un amén cuando lo tenga? Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y el 23, este es un mandamiento, que creamos que en el nombre de su Hijo Jesucristo nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Y el 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y esto lo sabemos, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo podemos recibir un milagro? ¿Cómo podemos alcanzar un milagro? Guardando su mandamiento. Otras versiones no dicen guardar, dicen obedecer. Pero a veces queremos que Dios nos obre un milagro, pero a veces no obedecemos. Es natural en el hombre que seamos desobedientes.
todos somos en cierta parte. Queremos que Dios conceda, pero ¿cómo le agradamos? ¿Le agrada a Dios que se quede en su casa a la hora del culto? ¿Le agrada a Dios que saliendo de la iglesia no escucha alabanzas, sino escucha algo no espiritual? ¿Le agrada a Dios con la forma a veces de nuestras actitudes, de cómo nos llevamos, cómo agradando a Dios? Le pedimos un milagro, pero a veces nos olvidamos de nuestra lectura bíblica. ¿Le estoy agradando a Dios? No, si decía el pastor, si yo cuando les doy un regalo a mis hijos, se tienen que portar bien para que se los dé. Y a veces todos los días les pedimos milagros a Dios y a veces nos preguntamos, ¿me lo merezco? ¿Me lo he ganado? ¿Le he agradado? Pero hermanos, y para ir concluyendo, por el tiempo que es corto, si usted quiere recibir un milagro, número 1, agrade a Dios. Número 2, órele, tenga fe que Él va a ser la respuesta, Él va a obrar. Y rápidamente, es un corto 2 minutos. El día de ahora, bueno, ya estuve anteriormente, he tenido la misericordia que Dios ha permitido a través del pastor estar en este púlpito. Pero este es un milagro que una madrecita en El Salvador pidió. ¿Amén? Para esto es un milagro, aunque para nosotros es algo normal, no, que estamos estudiando y Dios ha dado la misericordia. Pero para que esto sucediera, alguien pidió en oración, alguien perseveró, alguien le oró a Dios para que sea este milagro. Y aunque no lo puede ver, sabe que lo puede sentir, y que su hijo está haciendo lo que sus oraciones pidieron. Si tus hijos, estás orando por tus hijos, los que son padres, que Dios abre un milagro, que los use, agrádale a Dios, enséñales a agradar a Dios, para que ellos sean un ejemplo perfecto. Y tal vez no van a ser una maravilla para los que estamos aquí, pero muchos jóvenes en el mundo se están perdiendo en las drogas, en ciertas cosas, en las adicciones, y necesitan que otros jóvenes que les entienda, que hablen el mismo idioma, no solo el inglés, sino el mismo idioma como jóvenes, que les diga, hay un Jesucristo que te puede sacar de acá y llevar y levantar y sanar y sacarte de esta situación. Allí van a comenzar a suceder los milagros. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Nos ponemos en pie, vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas en esta noche.